también de los argumentos para la lucha por los centros ceremoniales, que para nosotros son lugares de fuerza, de chama, de calpa, de nehuen, como dicen nuestros hermanos mapuche, de mana, como dice el hermano Rapanui, y todos los pueblos originarios tenemos lugares especiales en los cuales potenciarnos, energizarnos, y fechas especiales para hacerlo también. Y claramente estamos luchando en esos lugares. Ayudos por los arqueólogos, el compañero Stever, pura pelea con el compañero Stever. No hacen hoyo en los... Pero bueno, ya en algún momento nos agarraremos más y lograremos solucionar eso, que siempre va a ser a las patadas. Y lamentablemente, bueno, me presento, mi nombre es Gabriel León Bacián, yo soy aymara quechua, originario de Mamiña. Yo desperté a la dirigencia alrededor del año 2000, sin perjuicio que tenía siempre conciencia de que venía de un pueblo originario, nacido en Iquique, con padres paisanos. Soy el único andino en la mesa, así que agradecer también por la invitación a los organizadores que aguantaron también. Y tenemos, bueno, harto para contar porque en definitiva, muy brevemente en todo caso, pero sabemos los límites de tiempo, tenemos 300 años más de colonialismo que el pueblo mapuche. Los hermanos mapuches resistieron a la sangre y al fuego con mucho valor y tienen una colonización de 100 años, 120 años, nosotros 300, o sea, Mijilaya, lamentablemente fallecido, el finado Liceo Huanca Yucra, Amauta del mundo andino acá en Santiago, hermano originario de Socoroma, siempre nos decía, ¿por qué la música de Socoroma es tan triste? Claro, pues se preguntaba a los abuelos, se llaman mitayos para Potosí, para las minas de Potosí. ¿Sabes lo que es las mitayos para las minas de Potosí? Iban 100, volvían 10, se morían 7, y los otros con un mal envejecer y con un mal morir. Es brutal. La minería ha estado presente en nuestros territorios más de 300 años. Las minas de Huantajaya, y bueno, lo que no se explotó en esa época se explota ahora en virtud de la tecnología y también de las nuevas técnicas de negociación que operan a pesar de los tratados internacionales. Y teniendo en cuenta además que muchas comunidades, en virtud de la intervención, en virtud de la persecución de idolatría, también están dispuestas a negociar, lo que no siempre es malo, porque la verdad es que cuando viene un monstruo y está por exterminarte, de repente no te queda otra que negociar. ¿Ustedes creen que no nos dolió a nosotros disfrazar a la Pachamama de virgen? ¿Se han preguntado eso? O sea, después que nos mataron a los yaquil y en filas, nos mataron. Después que nos destruyeron la huaca, los curas muy interesados en la huaca porque las huacas todas eran ídolos de oro. Entonces los curitas, vamos a plantar la cruz del cerro, no buscaban la cruz, no buscaban el lugar sagrado para pasar la iglesia y plantar la cruz en el cerro, buscaban la huaca de oro para pelarse. Los jesuitas, compañeros, tenemos un gran amor por ellos, pero tienen su deuda. No mucho amor a todos, hasta ahí no me la amo porque para que no haya mucha reciprocidad. En definitiva, la guerra del Pacífico. O sea, el pueblo de Socoroma compró 2 veces su propia tierra. ¿Saben lo que una comunidad que junte las lucas para comprar 2 veces su propia tierra? Primero los españoles, después los peruanos. Dicen que Chile respetó, no sé hasta dónde. Lo que nosotros tenemos claro, ya a esta altura, al desarrollo de los tiempos, muchos tenemos ya múltiples trabajos. Yo mismo trabajé, y no me avergüenzo de decirlo, 13 años en el Congreso Nacional. Y ahora les voy a explicar por qué. Muchos dirán, yo les voy a explicar qué hicimos aquí. Porque por algo... Patrón de asentamiento. ¿Cuál es el patrón de asentamiento de los pueblos originarios? Los indígenas siempre vivíamos, creo yo, y ahí creo compartir con los otros pueblos que están, los hermanos pueblos mapuche, los indígenas siempre vivíamos en lugares donde había energía, una energía especial, un contacto, según nuestros ancestros, con realidades trascendentes. Esos lugares eran lugares de fuerza, lugares de chama, de calpa, de nehuen, de maya, etc. Y esos lugares están llenos de vida, están llenos de fuerza, llenos de energía, llenos de minería, llenos de litio, llenos de oro, llenos de biodiversidad, llenos de energía mareomotriz, llenos de germoplasma. Entonces al final donde hay un indígena hay plata. Es como el duende melodía, ¿no? El duende cuando tendrá con la olla de oro, esos somos nosotros. Esos somos nosotros. No es que seamos principalmente eso, nosotros no quisimos ser eso, pero así nos ven. Esos somos para el sistema económico. Somos una olla de oro. Nuestros territorios
son una olla de oro. Ahí están los hermanos guascualquinos en Pascualama, están los hermanos aymaras con el agua, y los hermanos Collas con la plata y el oro, y los hermanos Licanantay con el litio, y los hermanos Mapuche con el potencial hidroeléctrico, con las tierras raras, y ahora el cobre y el oro. O sea, mi pueblo, el pueblo del cual yo tengo origen, que entre Aymara y Quechua, más Quechua así, Mamía, están hablando de reasentamiento. Nosotros tenemos las tortas mineras a 3 kilómetros. Los hermanos llenos de alergia respiran más PM10 que acá en Santiago. PM10, más PM10 que acá en Santiago. Eso es el colonialismo territorial y el colonialismo político. Esos son los efectos de perder la autodeterminación, perder el control de tu tierra, perder el control de tu forma de vida. Que no es solamente un asunto nuestro. ¿O acaso ustedes como chilenos, muchos de ustedes como chilenos, 100% chilenos, no sé, 50%, lo que sea, tienen control sobre el agua, la calidad del agua que toman? ¿Tienen control sobre la calidad del agua que respiran? ¿Tienen control sobre lo que comen? ¿Hay democracia en materia de alimentos, de aire, de agua, de lo que comes todos los días, de lo que vives? ¿Hay control de tus formas de trabajo, de tus horarios de descanso? ¿Hay control de la música que escuchas, de la ropa que vistes? No hay control de nada. Alguien lo controla. No hay un control democrático respecto a eso.